Bienvenidos a Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. Como vimos el día de ayer en la introducción, hablábamos de que tenemos ya en lo que es la recta numérica, ya no es no una recta numérica, sino el plano numérico. En el eje de las abscisas tenemos el real y en el eje de las ordenadas tenemos el imaginario. O sea, en el eje X el real y en el eje Y el imaginario. Y estos dos términos o componentes forman obviamente un vector. Y este será nuestro número complejo, que tiene magnitud y tiene un ángulo. ¿Y cómo vamos a ir resolviendo? Bueno, en la magnitud o el módulo lo hallamos con Pitágoras. La raíz de los dos catetos al cuadrado, la suma de los catetos al cuadrado. Y las componentes, ¿cómo la podemos hallar? Bueno, con función trigonométrica. La componente real es el módulo por el coseno del ángulo y la imaginaria es el módulo por el seno del ángulo. Todo esto en base a lo que es trigonometría triángulo rectángulo. Algo importante que sí hay que mencionar aquí, que podría ser nuevo, es el hecho de que me dice dos números complejos, ojo acá, dos números complejos se llaman conjugados si tienen la misma parte real y la imaginaria del mismo valor absoluto, pero de signo contrario. Y ojo con lo que acabo de mencionar y paso a la pizarra y explico esta parte, porque si esto hay que tenerlo en consideración. Voy a dibujar, ojo, un número complejo. Voy a decir que mi complejo es 3 más J2. Voy a graficar esto en el plano. Tengo 1, 2 y 3. Y J2 estaría arriba porque es positivo. J2. Entonces aquí está mi número complejo. El conjugado es simplemente el mismo real 3, pero con el opuesto imaginario, menos J2. Quiere decir que el conjugado sería 1 y 2 y está por aquí abajo. Este sería el conjugado de mi número complejo. Si lo hago ahora empezando con un negativo, resulta lo mismo. Ahora digo 1 menos J2, ejemplo. Entonces dibujo y digo, aquí tengo 1 y aquí tengo 1 y 2. Tengo menos J2. Aquí está mi número complejo. Si quiero hallar el conjugado, es lo mismo, ¿no? La parte real se mantiene y el opuesto del imaginario, como aquí hay negativo, aquí sería más J2 y estaría por la parte de arriba, más J2. Y esto sería el conjugado. Esto para tenerlo en consideración. Repito, se mantiene la parte real, pero se coloca el opuesto del imaginario. No se olvide de ese detalle. Y a esto se le llama el conjugado de un número complejo. Ojo con ese detalle. Pasamos a la presentación y eso es lo que me dice aquí abajo en esta nota. Ahora sí, una vez que hemos hablado ya de los complejos, de los imaginarios, de los reales, pasemos a problemas de aplicación para ya comenzar a trabajar. En esta primera parte, ojo, los problemas de aplicación solo se basan en transformaciones. Por ahora no los vamos a aplicar en la parte técnica eléctrica, solo vamos a hacer transformaciones. Por ende, muy parecido a lo que ya hemos hecho en física, por ejemplo. Veamos, paso a la pizarra, muestro la diapositiva y anoto el problema, por ejemplo, A. Me dice, pasar a forma polar, recuerde, el polar era magnitud con ángulo. ¿De qué número complejo? Bueno, me dice H igual a 30 más, aquí pone 40J. Profe, pero 40J o se pone J40. Bueno, dependiendo del texto del libro, le pone una u otra nomenclatura, pero usted ya sabe que la J es el imaginario. Ahora, ¿cómo es esto de transformar a polar? Pues primero yo dibujo lo que tengo ahí para entender lo que está pasando. Y lo que ocurre aquí es lo siguiente. Tengo en el eje de las X 30 y en el eje de las Y 40. Obviamente positivo, J40. Y lo que se forma es simplemente un triángulo rectángulo. Y aquí está mi número complejo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Simplemente hallar el módulo y el ángulo. Y ojo, no se confunda, este 40 usted lo puede colocar aquí y decir que aquí tengo 40
y aquí tengo 30. Se ha formado un simple triángulo rectángulo, que incluso ya lo usamos en lo que es el triángulo de corrientes, triángulo de tensiones, triángulo de resistencias, triángulo de potencias. Entonces, ¿cómo podemos operar aquí? Bueno, para hallar el módulo, si tengo los catetos, ¿qué hacemos? Pitágoras, ¿qué me dice? M es igual a la raíz de 30 al cuadrado más 40 al cuadrado, simplemente aplicando Pitágoras. ¿A cuánto equivale el módulo de mi número complejo en polar? Tenemos como módulo 50, módulo la magnitud del vector, 50, perfecto. Ahora el ángulo, ¿cómo lo saco? Bueno, aquí puedes usar cualquier función, seno, coseno, tangente. Por lo general, si tengo los dos catetos, usamos directamente la tangente. La tangente del ángulo es igual al opuesto sobre el adyacente. El ángulo es igual a la tangente a la menos 1 del opuesto, que es 40, sobre el adyacente, que es 30. ¿A cuánto equivale este ángulo de mi número complejo en polar? Tenemos, repito, que el ángulo equivale a 53,13 grados y lo que logramos es poder expresar este complejo rectangular en polar con un módulo de 50 y un ángulo de 53,13 grados. ¿Cómo escribo esto? 50 con ángulo de 53,13 grados. Y esto sería la representación polar de este número complejo rectangular. Es simplemente aplicación de lo que hemos venido utilizando, Pitágoras y funciones trigonométricas. Planteo nuevamente la diapositiva y ahora anoto otro ejercicio. Vamos a hablar de la n, por ejemplo. El n me dice menos 3 más 4j. Vamos a hacer una división, quitamos la diapositiva y operamos. En este caso, lo mismo. Primero dibujo para entender qué está pasando. Ahora, ya mi complejo no está hacia la derecha porque dice menos 3. Quiere decir que estoy hacia la izquierda. Sería menos 3. Y aquí arriba, bueno, vamos a hacer un poco más arriba esta gráfica. J4. Y aquí tenemos nuestro punto, el afijo del complejo. Dibujo mi vector y ahí tenemos nuestro número complejo. Ahora debemos hallar, obviamente, el módulo y el ángulo. Pues resulta que es exactamente lo mismo que hicimos en el paso anterior. Aquí, ojo, interesante que tengo 4 y aquí tengo menos 3 en el cateto de este lado. Ojo con ese detalle. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cómo operamos? Bueno, primero el módulo es igual a la raíz de 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Profe, ese menos 3 puedo ponerlo como 3. No hay problema, hágalo, pero no se olvide que aquí es negativo. Porque cuando saque el ángulo, ahí sí tiene que tener mucho cuidado. Cómo coloca los signos. Y el ángulo, ya directamente con esta fórmula que estaba acá, digo que es la tangente inversa del opuesto, que es 4, dividido para el adyacente, que es menos 3. ¿Cuánto vale el módulo y cuánto vale el ángulo de este número complejo? Me dicen que tenemos módulo de 5 y el ángulo, ¿a cuánto equivale? Me dicen que el ángulo es 126,86. ¿Y por qué sale este ángulo tan grande? Porque no se olvide que el ángulo del complejo parte del eje positivo de las X o de las abscisas. Entonces aquí tenemos 126 grados, punto 86. Ojo con ese detalle. No crea que el ángulo lo va a encontrar aquí abajo, sino desde el positivo de las abscisas. Y ahí tenemos la transformación nuevamente de rectangular a polar. Dejémoslo expresado como se debe en la parte inferior y nos quedaría entonces un complejo de magnitud 5 y ángulo 126,86 grados. Ahí sería la transformación de nuestro número complejo rectangular a polar. Repito esta parte para todos. Lo que ocurrió aquí es lo siguiente. Al sacar la tangente inversa de 4 tercios con el 3 negativo, lo que estoy hallando es el ángulo beta, que está aquí abajo. Ahora,
el ángulo de nuestro complejo es desde el positivo de las abscisas. Si sé que hay 180, debería restar 180 menos los 53,3 que acabo de hallar de la tangente inversa. Porque lo que queremos nosotros como resultado en el ángulo de nuestro complejo es este ángulo completo, no el ángulo de aquí abajo. Ojo con ese detalle. Ojo con ese detalle. Por eso, bueno, aquí faltó, digamos, un proceso intermedio de hacer la resta 180 menos la tangente inversa de 4 sobre menos 3. Pero efectivamente, ojo con ese detalle, buscamos el ángulo a partir del positivo del eje X. Ese sería el ángulo de nuestro complejo. Planteamos el siguiente problema, el problema B. Me dice que tengo magnitud de 5 con ángulo de 60. Grafico mi complejo y lo que me pide a mí ahora es hallar las componentes X y Y, que ya sabemos que es la real y la imaginaria. ¿Y cómo hallamos eso? Funciones trigonométricas. Decimos, en este caso, recuerde, seno es el opuesto y el opuesto en este caso es el imaginario. Por ende, el seno del ángulo es el imaginario sobre el módulo, que es la hipotenusa. Puedo despejar el imaginario. El imaginario es el módulo por el seno del ángulo. Y ya tengo el módulo y el ángulo. ¿A qué es igual el imaginario? El imaginario es 5 por el seno de 60. Y asimismo, de forma directa, el real es el módulo por el coseno del ángulo. Ya sé que si aquí es seno, acá es coseno. Y puedo reemplazar 5 por el coseno de 60. ¿Cuánto vale el imaginario y cuánto vale el real para este caso? Me dan un dato por el chat, perfecto. El imaginario 433. Ojo, por ahora solo pongo el número, pero sé que es el imaginario. Debería colocarle J, no se olvide ese detalle. Y el real, perfecto, me dicen 2,5. Entonces, ¿cómo escribo este rectangular para dejarlo expresado como un número complejo? Cuidado, usted aquí no va a poder decir, bueno, 2,5, 4,33. Así tampoco, cuidado. Aquí tienes que escribir de forma correcta. 2,5 más J 4,33. Ahí sí tenemos nuestro número complejo expresado en forma rectangular. Hemos transformado de polar a rectangular. Anteriormente lo hicimos en caso inverso, de rectangular a polar. Me dice que B es igual a 10 con ángulo de menos 30. Si yo dibujo, aquí es 30, por si acaso, ahí. Si yo dibujo este número complejo sería 10, perdón, para abajo, 10 con ángulo de menos 30. De esta forma. Si yo pido el conjugado, ya sabemos que va a ser el opuesto en el eje imaginario. ¿Y cómo me quedaría el opuesto en el eje imaginario? Sería el mismo módulo, 10, pero ¿con qué ángulo? Si es el opuesto. En el chat, ángulo de 30. Ese sería el conjugado, el opuesto. Ojo, lo hicimos en rectangular, pero al final del día sé que en el espacio es el opuesto. Y si aquí tengo menos 30, arriba tengo más 30 y va a ser el opuesto. Ahora, ¿cómo me queda la forma rectangular de este complejo? ¿Cómo me quedaría la forma rectangular de este complejo que está acá arriba? Primero, dibujo, ya sé qué es esto, y aquí tengo las dos componentes, la imaginaria y tengo la real, que está sobre el eje de las X. ¿Cómo me quedaría el rectangular? Me dicen 8,66 menos J5. Me dicen que ese sería el rectangular para este número complejo. Positiva y apliquemos. Vamos a ver, me dice que tengo magnitud de 10
y ángulo de menos 30. Recuerde, siempre el seno del ángulo es el opuesto. Voy a empezar con el seno del ángulo y el opuesto es el imaginario. Entonces, ¿qué digo? Seno del ángulo es igual al imaginario sobre el módulo. Reemplazo valores. Seno de menos 30 es igual al imaginario, que no tengo, sobre el módulo, que es 10. Despejo el imaginario, este 10 lo paso a multiplicar y me queda que el imaginario es igual a 10 por el seno de menos 30. Ahí tenemos el imaginario. Y de forma directa, si sé que este es el imaginario, el real es 10 por el coseno de menos 30. ¿Cuánto vale el imaginario y cuánto vale el real? Nos da imaginario menos 5, pero como es imaginario ponemos ya menos J5. ¿Y cuánto sale aquí el real? 8,66. Entonces, efectivamente, recuerde que esto se arma real más J imaginario. Real 8,66 más, y mire lo que va a pasar, menos J5, ley de signos, más por menos menos, 8,66 menos J5. Efectivamente, se cumple que tenemos nuestro rectangular a partir de la representación polar de nuestro número complejo. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.